Buen día gente, mi nombre es Martín, continuamos con el curso de Elixir y en esta ocasión vamos a hablar sobre los supervisores dinámicos, ¿sí? Estamos en el capítulo 64 ya. Para eso vamos al escritorio, a nuestra carpetita de curso de Elixir y vamos a ver qué son en sí los supervisores dinámicos, ¿sí? Vamos a crear un proyecto nuevo, en este caso lo vamos a llamar Super, ¿sí? Y lo vamos a crear con un árbol de supervisión. Bien, ustedes recuerdan que con el flag --sup creamos un árbol de supervisión, ¿sí? Un proyecto nuevo con un árbol de supervisión. Vamos a nuestro directorio super, ¿sí? Y bueno, la estructura del proyecto ya la conocemos, sabemos que en lib, en super, nos ha creado algo que se llama application.exe, ¿sí? Que es el punto de partida de toda aplicación. Bueno, vamos a application. Primero vamos a mostrar un poquitito qué son los árboles de supervisión, ¿sí? Vamos de vuelta acá al escritorio, curso Elixir, super. Y ay Dios. Bien. Vamos a hablar un poquito de qué son los supervisores dinámicos, ¿sí? Ahora sí, vamos a editar acá nuestra aplicación. La idea de un supervisor dinámico viene simplemente de poder lanzar la cantidad de procesos que nosotros queramos de forma dinámica, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros cuando usábamos supervisores acá teníamos que poner explícitamente el proceso, ¿sí? Si nosotros tuviéramos en este ejemplo un proceso llamado worker, un módulo llamado worker con un argumento, y lo tendríamos que cargar acá. Y si quisiéramos que eso se cargue 10 veces, bueno, simplemente tendríamos que ponerlo 10 veces, ¿sí? Esto funciona en muchas situaciones cuando nosotros sabemos explícitamente la cantidad de procesos que vamos a tener, ¿sí? Ahora, cuando nosotros no tenemos idea de la cantidad de procesos que tenemos que estar lanzando, ¿sí? Vía un supervisor, y ahí la cosa se complica, ¿sí? Se complica ¿por qué? Porque nosotros no tenemos una forma sencilla de decirle, mira, necesito 10 procesos o lanzame 20 procesos y si muere este proceso, volveme a levantar, ¿sí? Podemos pensar de decir, bueno, lo hacemos con el módulo de task, ¿sí? Que lo vimos el otro día. Puede llegar a ser, pero el problema radica en cómo comunicamos esos procesos, ¿sí? Si necesitamos comunicarlos. Recordemos que el módulo task viene muy bien para tareas de Fire and Forget, ¿sí? Simplemente dispara y olvídate. O sea, hace una tarea y olvídate. Bien. Entiendo que podemos recuperar valores y todo, pero hay una forma mejor, ¿sí? Con los supervisores dinámicos. ¿Cómo funciona eso? Bueno, lo primero que tenemos que hacer, obviamente, es un módulo más, ¿sí? Llamamos acá Dynamic Supervisor, ¿sí? Es la forma, obviamente, de cargar ese supervisor en la memoria. ¿Qué necesita? Bueno, necesita las opciones, ¿sí? Nosotros sabemos que en este caso cargamos, veamos como me decía acá, ¿sí? Vamos a borrar todo esto. Vemos que tenemos el nombre del proceso a lanzar, del módulo y los argumentos, ¿sí? Esto lo vamos a comentar y simplemente vamos a poner acá un Dynamic Supervisor. Y los argumentos siempre son una keyword list, ¿sí? En este caso tenemos el strategy, ¿sí? Y le vamos a decir la única estrategia que soportan los supervisores dinámicos es one for one, bien. Y después obviamente le tenemos que dar un nombre para poder referenciarlo más adelante, para poder usarlo. En este caso el name va a ser super.dynamic, a ver si lo puedo escribir bien, Dynamic Supervisor, bien. Vean que cuando yo guardo esto, bueno, ahora no lo hizo, pero normalmente me quita los paréntesis, ¿sí? Esto
acordémonos que es un solo argumento. Si bien nosotros acá lo vemos separado por coma, esto automáticamente entra dentro de una lista porque es una keyword list, ¿sí? Elixir, por una cuestión de simpleza, me quita me saca los corchetes de la lista, ¿sí? Pero no deja de ser un único argumento. ¿Estamos bien? Bueno, una vez que tenemos el supervisor cargado, ¿sí? El supervisor dinámico, vamos a crear acá, vamos a abrir esto, -smix, y vamos a crear un par de tareas, ¿sí? Para esto podríamos cargar un agente, por ejemplo. Primero que nada, vamos a ver el observer, ¿sí? .start. Vemos que en aplicaciones, si vamos a super, lo único que tenemos es el supervisor general de nuestra aplicación y el módulo que me ha cargado con el nombre, ¿sí? Super.dynamic_supervisor. Bien. Para usarlo, lo único que necesita el Dynamic Supervisor es un child spec. Cualquier módulo que tenga un child spec lo puede transformar automáticamente en un proceso. Vimos lo que era un child spec hace un tiempito atrás, ¿sí? Vamos a hacerlo ahora con un agente, ¿sí? Que es un poco más fácil para empezar a entender esto. Podemos decir en este caso, ok, como agente va a ser igual a Dynamic Supervisor.start child en este caso, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a ejecutar de hecho cualquier módulo que tenga una función child spec, ¿sí? Si nosotros vemos acá la documentación, ¿sí? Denme un segundo, vamos a sacar esto. Vean que lo único que necesita es algo que contenga un child spec para iniciarse, ¿sí? Necesita el nombre del supervisor y el child spec. Bien, vamos a ejecutar algo. En este caso vamos a poner ok, agente va a ser igual a Dynamic Supervisor.start child. Bien, ¿cuál es el nombre del supervisor? ¿Cómo lo nombramos nosotros? Bueno, en este caso le dijimos que era super.dynamic supervisor. Bien, ¿qué queremos ejecutar acá? Bueno, en este caso lo que queremos ejecutar es un child spec, ¿sí? ¿De qué? De un agent. Bien, queremos lanzar un proceso agent que, como es una concreción de un gen server, simplemente ya tiene implementada la función child spec. Bien, ¿y cuál era el argumento de inicio del agente? ¿Sí? Bueno, simplemente es una función. Bien, que en este caso me puede devolver un diccionario. ¿Se entiende? Vamos a ver y vemos que lo ejecutó correctamente. Bien, podemos agregar campos, put new o agent.update. Vamos a poner en este caso agente fn state, ¿sí? Y vamos a poner acá map.new, ¿sí? En este caso le vamos a poner el state, vamos a agregarle un name, ¿sí? Que sea Martín, por ejemplo, ¿sí? Bien, a ver, ¿en qué me equivoqué? State, name, Martín. Equivocado, ¿sí? Es map.put. Vamos a ver el observer, start, y vemos que acá ya tengo dos procesos, ¿sí? Uno que estaba mal y otro que estaba bien. Vamos a ver acá, este es el que estaba mal, por lo cual lo vamos a matar
¿sí? Vean que ya el supervisor dinámico me lo vuelve a ejecutar igualmente, ¿sí? Porque por algo es un supervisor. Y vamos a ver el otro proceso, que en el estado sí tenemos lo que le habíamos puesto. ¿Está bien? Básicamente esa es la forma de trabajar con supervisores dinámicos. Nosotros podemos crear elementos, ¿sí?, llamando a dynamicSupervisor.startChild. Le ponemos el nombre del supervisor dinámico, ¿sí?, que ya debe estar dentro del árbol de supervisión, y los argumentos que queremos o la función que queremos que inicialice, ¿sí? Básicamente funciona así. Nosotros podemos crear 50 procesos, 100 procesos, la cantidad de procesos que nosotros queramos, y esto lo va a lanzar sin ningún inconveniente. Bien, como ven acá, ¿está bien? Vamos a terminar esto un poquitito y vamos a hacer un ejemplo un poquito más concreto, ¿sí?, como para bajarlo a tierra. Ya tenemos el supervisor dinámico dentro del árbol de supervisión principal, ¿sí? Vamos a crear para esto un módulo task, ¿sí?, que el otro día estuvimos hablando sobre tareas. Vamos a crear eso. Vamos a decir acá, mira, vamos a tab edit, ¿dónde estoy? Agentes super lib, y vamos a crear acá dentro de super algo que se llame task.exe, ¿sí? Vamos a crear esto de module super.task. Bien, vamos a hacer un use task. Bien, ¿por qué? Porque la función task, si ustedes recuerdan, cuando hacíamos use task, nos inyectaba directamente la función child spec, ¿sí? Automáticamente nos la creaba. Y esta función, ustedes recuerden que lo único que hacía, tomaba un argumento y me devolvía un diccionario con las especificaciones, ¿sí? El ID, la función start, ¿sí?, que tenía en este caso el módulo, la función inicial, en este caso un start link, ¿sí?, y los argumentos, y también tenía otro tipo de cosas, ¿sí? Tenía un par de campos más. Esto ya lo vimos en capítulos pasados. Vamos a hacer de esta función, primero que nada, que vamos a decir que el restart, ¿sí?, esto ya lo vimos ayer, por defecto era transient, ¿sí? Nosotros podemos poner en este caso que sea permanente. ¿Para qué? Para que si se muere este proceso se vuelva a iniciar nuevamente, ¿sí? Vamos a generar acá una función start link, ¿sí?, o start, como nosotros queramos. Le vamos a pasar un argumento. Esto es simplemente para ejemplificar, ¿sí? Vamos a llamar a task.startLink. ¿Y qué parámetros recibe? Bueno, todo lo que deriva de GenServer sabemos que recibe un MFA, módulo, función. En este momento vamos a ponerle un iniciar, ¿sí?, porque no está atado a los callbacks de GenServer, el módulo task, ¿sí? Recuerden eso. Y el argumento tiene que ir dentro de una lista, ¿sí?, por si le queremos pasar 5, 6, 7, 10 argumentos, lo que sea. En este caso le vamos a pasar uno solo. Bien, vamos a definir la función iniciar y le vamos a pasar el argumento. ¿Qué vamos a hacer ahora? Podemos poner un io.push, ¿sí?, que diga proceso iniciado con el argumento y ARG. Bien, ¿qué más podemos hacer? Bueno, vamos a inspeccionar el identificador de proceso de esto, ¿sí?, para que sepamos en qué proceso está. Bien, y después podemos hacer un process.sleep, en este caso de 1 minuto, ¿sí?, 60 por 1000 milisegundos es 1 minuto. Bien, ya tenemos nuestra tarea. ¿Qué tendríamos que hacer ahora? Bueno, simplemente iniciarla. Bien,
Para eso podríamos ir acá a donde dice super. Denme un segundito que esto. Vamos acá. Super lib a super.exe, ¿sí? Vamos a borrar todo esto. Y acá podemos poner alguna función, ¿sí? En nuestro contexto principal que sea launch instances, ¿sí? Y le podemos poner un number que va a empezar en 10. Por ejemplo, por defecto va a lanzar 10 instancias, ¿sí? Entonces podemos empezar a lanzar instancias de forma dinámica. En este caso podríamos hacer un enum.each y decirle del 1 hasta el number, quiero que me lances, vamos a poner x acá, a number n de number, ¿sí? Quiero que me lances en este caso usando el dynamic supervisor start chill. En este caso, ¿qué vas a iniciar? Bueno, en este caso lo que vas a hacer, vas a de super.dynamic supervisor, quiero que me lances lo que acabamos de crear, en este caso super.task, y el argumento va a ser, por ejemplo, task number, y acá le ponemos el número de la tarea, que en este caso era n. Bien, se entiende, ¿no? Lo que hace, define una función que toma un número, ejecuta, ¿sí? Un bucle, ese número de veces. El número por defecto es 10. ¿Y qué es lo que va a hacer? Bueno, a través, usando el supervisor dinámico, me va a lanzar 10 procesos task, ¿sí? De los que yo tengo personalizado, el que acabamos de crear, con el argumento task number y el número. Bien, vamos a ver esto si funciona. Si llega a funcionar a la primera, festejo, y es menos ese mix. Perfecto. Podríamos decir en este caso super.launch instances y le podemos poner 100 instancias, ¿sí? Que cargue. Perfecto. Podemos ver ahora el observer.start. Vemos que acá en super ya tengo del supervisor dinámico 10 instancias, ¿sí? 100 instancias, perdón. Mato cualquier instancia, me la va a volver a levantar, ¿sí? Nuevamente. Con esto vemos que dos cosas: cómo se usa el supervisor dinámico, ¿sí? Para qué nos sirve, para lanzar procesos de forma dinámica. Y también vemos cómo podemos usar el módulo task para generar nuestros propios procesos de forma súper rápida, ¿sí? ¿Esas son todas las funciones que tiene? No, tiene muchas más funciones. Podemos hacer dynamic supervisor count children y le pasamos super.dynamic supervisor. Bueno, en este caso, proceso iniciado, que son los que acabo de matar, ¿no? Dynamic supervisor. Y acá fíjate que como acabamos de matar, ¿sí? Simplemente me dice, mira, no tenés ningún activo, no tenés ningún supervisor dentro, no tenés ningún worker. Bien, si yo vuelvo a llamar a esto con, en este caso, 5 instancias, me lo vuelve a lanzar, ¿sí? Si vuelvo a preguntar cuántos hijos hay, y ahora sí, me va a decir que hay 5, ¿sí? ¿Qué más puedo hacer? Bueno, puedo simplemente matar, ¿sí? Algún proceso, podría poner en este caso stop. Stop 1 y stop 2 se diferencian en qué. Yo puedo poner, si pongo stop 1, yo puedo poner super.dynamic supervisor y simplemente me mata todo el árbol de supervisión, ¿sí? ¿Se entiende? Vean que tenía acá arriba 5 instancias, 5 procesos cargados y acá detuve todo. Bien. Si yo vuelvo a generar esto,
A ver, launch instances, vamos a lanzar 10. Bien, yo puedo volver a llamar stop y en este caso decirle, mira, de super.dynamic_supervisor quiero matar el proceso. En este caso le vamos a crear, vamos a referenciar un PID 0635, ¿sí? 0.635.0. bien, y state extra argument, ¿lo llamé bien? Me parece que lo llamé mal. A ver. Ah, no, lo llamé bien porque lo mató. Acá, ok. Super.dynamic sub. No, perdón. Dynamic supervisor. Count children. Vamos a poner super.dynamic supervisor. Y me va a decir en este caso que maté todo el árbol, claro. Está bien. Bueno, básicamente así es como funciona, ¿sí? Nosotros tenemos acá, a ver, vamos a Vim lib super application. Vemos que lo iniciamos acá, ¿sí? Tenemos el nombre del módulo y los argumentos. Bien. Una vez que tenemos eso, vamos a, en este caso super acá, lib super.ex, ¿sí? Y lo podemos referenciar, ¿sí? Con la función llamamos a startchild, le pasamos el árbol, el nombre del proceso, ¿sí? Y cargamos las tareas que nosotros queremos. Básicamente es así. Puse como ejemplo un task, algo derivado de task, pero nosotros podemos, como vimos, cargar agentes, cargar GenServer, cargar cualquier tipo de proceso, ¿sí? Y la tarea task está simplemente superlib super task, ¿sí? Obviamente un supervisor dinámico puede tener a su vez otro supervisor dinámico y así, ¿sí? La lista es infinita. Los casos de uso para los supervisores dinámicos es justamente esa, cuando necesitamos dinamismo, cuando no sabemos qué cantidad de procesos vamos a lanzar y vamos a necesitar supervisar, ¿sí? Siempre que ejecutemos un proceso, que lancemos un proceso, vamos a tener que, deberíamos de tenerlo bajo un árbol de supervisión, ¿sí? A no ser que no sea algo muy específico, que sea algo que no te importa si muere, ¿sí? Que nada lo vaya a reiniciar, básicamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque recordemos que los supervisores son los encargados de todo el ciclo de vida de los procesos, ¿sí? Tanto de iniciarlos como de apagarlos y qué pasan una vez que se apaga el proceso, ¿sí? O si fallan, de volver a reiniciarlos. ¿Está bien? Bueno, gente, fue cortito, espero igual que se haya entendido, ¿sí? Lo dejamos acá por ahora. Nos vemos en el capítulo que viene. Hasta luego.